Bueno, mis hermanos, primeramente preparen sus Biblias, vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Si alguien no tiene confesión, levante su mano y le vamos a hacer llegar una. Creo que todos tienen. Estamos estudiando, para beneficio de los que ven este video posteriormente, estamos estudiando la confesión de fe de 1689, confesión bautista. ¿Ok? Y vamos a comenzar con una palabra del Señor después de haber ya orado. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Así dice el Señor en esta tarde. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjese cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales, ahí vemos los inmorales, los fornicarios, ¿verdad? Sabemos que fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. A los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y sabemos adúlteros es cometer adulterio, tener relaciones sexuales con otra persona después que estás casado que no sea tu esposo o tu esposa. Entonces, eso es importante que sepamos esos términos y los recordemos también. Entonces, hermanos, vaya usted allí a su confesión y vamos a leer la confesión, siempre tomando en cuenta que después que nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, estos cuerpos nuestros, mis hermanos, son templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Qué bueno que la palabra del Señor nos dice en Primera de Timoteo que esta es la casa de Dios, o sea, donde nos reunimos, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pero, mis hermanos, nuestros cuerpos, 1 Corintios capítulo 6, son el templo del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando usted va a cualquier parte, el Espíritu Santo está ahí. Usted se mete en cualquier parte, el Espíritu Santo está ahí. Usted está viendo algo, el Espíritu Santo está ahí. O sea, usted no se puede esconder de Dios porque usted es propiedad de Dios. ¿Sí? Somos propiedad de Dios, somos su pueblo que está esparcido, ¿verdad? Entre la semana estamos esparcidos, pero el domingo nos convoca el Señor a esta santa reunión para adorarle, para alabarlo, y Él ha prometido que Él estará presente, ¿verdad? Especialmente cuando su pueblo se reúne. Así que el Señor está aquí en este momento con nosotros. Capítulo 25, párrafo 1, dice la confesión. El matrimonio debe ser entre un solo hombre y una sola mujer. Fíjense en la palabra sola. No es lícito que hombre alguno tenga más de una esposa, ni que mujer alguna tenga más de un esposo a la vez. Comencemos, mis hermanos, declarando que el matrimonio es una institución divina creada por Dios, como claramente nos lo enseñan las Sagradas Escrituras. Vaya a Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, fíjese que está hablando en singular, que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea
para él. Está hablando en singular. En Génesis capítulo 2, versículos 21, unos versículos más abajo, del 21 al 25, dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, ¿cuántas mujeres? Una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y mire, antes de la caída, sigue diciendo: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Después de la caída, ustedes saben que sí se avergonzaron. Esa es la palabra, que después de la caída ellos se escondieron de la presencia del Señor. Se empezaron a tapar cuando entró el pecado, después de la caída. Entonces, hermanos, el matrimonio es una provisión divina. Dios hizo una sola mujer para un solo hombre y un solo hombre para una sola mujer. Y aquí vemos en los versículos leídos, vemos el principio de la fidelidad. Vemos el principio de la fidelidad porque dice: los dos serán una sola carne. No los 3, no los 4, no los 5, sino una sola carne. Los dos serán una sola carne. Ahora, ¿qué significa que serán una sola carne? ¿Qué significa eso? Que no cabe otro, muy bien. ¿Qué más? Muy buena definición, mi hermano, y corta. Que no cabe otro. ¿Verdad? Por más flaquito que sea, no cabe otro. A veces, en ese sentido, hasta los seres más queridos se vuelven enemigos del matrimonio. A la suegra. Oh, por allá dicen la suegra. No dije suegra, dije el ser más querido. Ah, sí, exacto. No nos metan en problemas, hermana. Miren que las suegras de Arnaldo y mía están aquí presentes, Sí, así que son muy queridos. son muy queridas. Sí, sí, así es. Bueno, una sola carne significa lo que dice nuestro hermano, pero también significa que un hombre y una mujer que se aman se han unido en un pacto delante de Dios y de muchos testigos. ¿Para qué? Para amarse, para respetarse, para cuidarse. En la pobreza, ¿se acuerdan cuando se casaron? Los votos matrimoniales. En la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la adversidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Y esa unión queda sellada primeramente por Dios y después consumada en la relación sexual que ambos tienen después de estar casados. Ahí es. Por eso el sexo está reservado, Dios lo dice claramente, para el matrimonio. Para el matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Y es un pecado terrible delante de Dios. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo confirma lo sagrado que es el matrimonio. Vaya la palabra de Dios a Mateo capítulo 19, el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y dijo nuestro Señor: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer,
está hablando en singular de nuevo, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que unió Dios o lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. La corrupción de esta monogamia original, la palabra monogamia significa una relación única con una sola persona, monogamia, relación única con una sola persona. La vemos en la historia de los que se desviaron de la voluntad de Dios. Veamos, por ejemplo, a Lamec. Génesis capítulo 4, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 19. Dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres. Fíjense cómo empieza la corrupción después de la caída. Tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí comienza la poligamia. El diseño divino es monogamia. La corrupción entra, se llama poligamia. La poligamia significa que alguien que está casado o alguien que está casado con más de una persona, varias personas. Y está claro que la poligamia era el resultado y la evidencia de la depravación del hombre y una contradicción también a esa institución divina de la que hemos estado leyendo desde el principio. Y esta corrupción también, hermano, lo vemos a lo largo de la Biblia, por ejemplo, con Abraham, con Jacob, con David, con Saúl, con Salomón, etc. Ellos tuvieron más de una mujer. Bueno, Salomón, imagínense, tuvo muchas concubinas y 700 y 300 concubinas, 300 esposas y 700 concubinas. Creo que es así si no me fallan los cálculos. Imagínense eso. Pero que que ellos violaron el principio de Dios, por supuesto que sí lo hicieron. ¿Era la voluntad de Dios que esto sucediera? No era la voluntad de Dios, por supuesto que no. Era el resultado de la caída, de la depravación moral del hombre. Eso vemos que la caída hirió profundamente al hombre, lo afectó de una manera terrible y solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros volver a tener una relación verdadera con Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. De continuo solamente al mal. Hasta aquí hemos visto este principio, que Dios ordenó el matrimonio entre un solo hombre con una sola mujer y que Dios lo había unido y que lo que Dios había unido no lo separe ningún hombre. Esta era y es la norma divina. ¿Okay? Ahora, vamos al párrafo 2. Vamos al párrafo 2. Y yo creo que en el párrafo 1 todos estamos de acuerdo, la palabra nos lo dice, es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y que el matrimonio, la poligamia no es de Dios. Y usted se sorprenderá, bueno, usted lo debe saber, porque hoy en día los medios de comunicación sabemos todo rápido. Pero hay actualmente sectas que los hombres tienen más de una mujer. Las hay. Entonces tenemos que tener cuidado porque tuercen las escrituras. Ellos tuercen las escrituras. Y te dicen, no, pero mira a Abraham, no, pero mira a David.
Y mira, y dice, y está en la palabra de Dios, sí, pero ellos están torciendo las escrituras. La palabra de Dios se interpreta junto con la misma palabra de Dios. No es que Dios dice una cosa acá y acá dice otra, no, es todo el pensamiento divino para poder nosotros hacer una correcta interpretación. Entonces vamos al capítulo 25, párrafo 2 de la confesión, que nos dice: el matrimonio fue instituido para la ayuda mutua entre el esposo y la esposa. Fíjese que dice la ayuda mutua. Para la multiplicación del género humano como una descendencia legítima y para la prevención de la impureza. Para la prevención de la impureza. Mis hermanos, aunque los autores de la confesión no hablaron en este capítulo por alguna razón, yo creo que la razón es porque el índice de divorcio no era tan grande en aquella época. Tal vez era muy raro que alguien se divorciara en aquella época. Inclusive, no vayamos tan atrás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, el divorcio eso era algo, bueno, y no eran ni cristianos. Muchos de ellos no eran cristianos, tal vez sus abuelos sí lo eran, pero eso usted veía el divorcio. No, eso era algo fatal, eso era algo, una tragedia para la familia. Y es lo que es verdaderamente, pero lo tenían así, o sea, había más moral. Hoy en día, todas las películas que usted ve de Hollywood, usted ve eso normal. El niño vive con el papá y la niña vive con la mamá y están separados y así van y lo buscan, y lo presentan como que es algo normal y no es normal verdaderamente. Vamos a verlo en la palabra. Yo creo que en esa época, por eso ellos no implantaron esto, no hicieron bastante énfasis en esto, pero yo creo que en esta época es importante que nosotros hagamos énfasis en esto y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, del divorcio y de las nuevas nupcias. Hay dos, mis hermanos, maneras legítimas en las Sagradas Escrituras en la que la parte ofendida queda libre de los votos matrimoniales que hizo el día en que se casaron. Hay solamente dos. De otra forma, Dios no lo aprueba. Y es más, Él aborrece o odia el divorcio, porque el divorcio siempre es el resultado del pecado. Siempre. Vaya conmigo al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, versículos 15 y 16. Malaquías 2, 15 y 16. Dice: ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y enfóquese aquí en esta parte. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. El repudio es divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces las razones para el divorcio no es la voluntad del Señor. El Señor aborrece el divorcio, pero por la dureza, como le dijo él a los fariseos, de vuestros corazones, Moisés les permitió dar carta de divorcio, pero al principio no fue así, dijo el Señor. Vamos a ver la primera razón para el divorcio. Por abandono. Por abandono. Hay parejas, ¿verdad?, que
Ha sucedido que están casados, pero el Señor salva a uno de los dos y al otro no. Pero esa persona dice, no, yo de verdad que no aguanto a esta persona, tu cristianismo, yo no te aguanto, yo no te soporto, no soporto que estés orando, no soporto que vayas a la iglesia, ¿verdad? Y esa persona coge sus maletas y se va. Se va, abandona a esa mujer. Vamos a decir en el caso de la mujer, pero puede pasar al revés. Y se va y la abandona con niños y todo. Mire lo que dice la palabra en este caso, ¿qué debemos hacer? La palabra de Dios tiene respuesta para todo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Entonces, ahí hay una salida que el Señor da. No es que ahora tú estás casado y esa persona se fue y te abandonó. Entonces tú quedas esclavizado con esa persona para siempre. No, mi hermano, el Señor nos da salida. Nos dice que si el incrédulo se separa, sepárese. Tú no tuviste la culpa. Estás sirviendo al Señor. Primeramente tú estás casada con Cristo. Y esa persona te abandonó. Entonces tú tienes la salida de divorciarte de esa persona, porque esa persona no quiere ni regresar, no quiere nada. No hay esperanzas ninguna, por más que tú has tratado. Entonces, bueno, dice el Señor que te puedes divorciar. Ahora, una segunda razón es por adulterio. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 31 y 32. 31 y 32, por adulterio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ya vamos a explicar esa parte de ahí. Pero quiero que leamos algunos pasajes bíblicos donde el Señor habla de esto. Vaya a Mateo capítulo 19, versículo 9. Dice aquí, y yo os digo, el Señor, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, otra vez, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora en el mismo Evangelio, vaya unos capítulos atrás, 5:32, Mateo 5:32, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, fíjese que el Señor otra vez, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Por último en esta sección, vaya Marcos ahora. Marcos capítulo 10, versículos 10 al 12. Marcos capítulo 10. Fíjese que aquí también incluye al hombre, al varón. Marcos capítulo 10, versículos 10 al 12. Dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo al Señor. Y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muchos cristianos ignoran, mis hermanos, este principio bíblico. Se divorcian por cualquier cosa que no es bíblica y de esa manera caen en adulterio cuando se casan con otra persona. Fíjese que estoy hablando del pueblo de Dios. Esto es serio. Estoy hablando del pueblo de Dios en este momento. Y quiero resaltar que si usted lo hizo antes, porque esto es importante, la gente a veces se siente, no, si usted lo hizo antes
de haber sido cristiano, ¿verdad? Y usted hizo eso. Estaba casado, se divorció, se casó con otra persona, lo hizo 2, 3 veces antes de que fuera cristiano. Por supuesto, usted no lo sabía, usted no era pueblo de Dios. Ahora, otra cosa, porque estamos enfrentando hoy en día que hay iglesias que no predican, y es lamentable decirlo, pero es así, no predican todo el consejo de Dios. Y de repente usted no sabe esto. Y usted se divorcia por cualquier cosa. O se divorció, ¿qué puede ser? Vamos a nombrar algunas cositas que no son válidas para divorciarse, ¿verdad? Y por eso también el Señor Jesucristo reprendió a los fariseos, porque ellos hasta porque si hacía la comida mal, ya querían divorciarse de la mujer. Hasta ese punto, si no cocinaba bien. Pero si usted es cristiano, o cristiana, y usted se separó por razones no bíblicas, usted no lo sabía. Tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos un Dios de misericordia, pero ahora ya lo sabe. Las razones que el Señor da para que nosotros nos divorciemos es abandono o adulterio. No hay otra. No hay otra. Le doy, por ejemplo, algunas razones o ejemplos antibíblicos para el divorcio. Algunos dicen, no, es que ya no siento nada por ella o por él. Es que eso es muy normal hoy en día. Yo no sé, es que ya no hay química. O sea que esa palabra se usa mucho. Ya no hay química. Había química cuando tenía 20 y algo de años, pero ya después que entró a los 40, a los 50, ya no hay química. Y entonces se divorcian porque les gusta más otra mujer. Si eres cristiano y eres un hombre de Dios, eso no es bíblico, y si tú coges y te divorcias de esa mujer para casarte con otra por esa razón, entonces tú eres adúltero, estás en adulterio. Porque eso no es una razón bíblica para divorciarse. No porque está muy gordo, no porque está muy gorda. Es increíble, yo sé que de repente para ustedes esto es algo que, wow, pero qué tonto. Pero hermanos, hay casos de casos, y los hay. No porque ya no me satisface íntimamente. Y tanto la mujer como el hombre puede caer en ese egoísmo. Pero es que tú no vas al matrimonio para satisfacerte a ti mismo. Tú vas porque tú quieres satisfacer a aquella persona que tú amas. El amor se sacrifica por otro, por esa persona con la cual tú hiciste un pacto delante de Dios para toda la vida. En las buenas, en las malas, en la enfermedad o cuando estés sano, en la pobreza o en la riqueza. Nada de esas cosas, hermanos, son razones bíblicas para divorciarse. Hermano, Adelante, hermano. un comentario. ¿Qué pasa cuando aún dentro del Señor, claro, no debería suceder, pero puede suceder, que un matrimonio de dos creyentes se casen y al pasar los años el hombre comienza a practicar actos ofensivos con su esposa a punto de golpearla? Y por supuesto la vida de la mujer corre peligro. ¿Qué se debería hacer bíblicamente en ese caso? Bueno, ahí iba, porque esos son casos, y lo hay, y no solamente eso de los golpes, el alcoholismo. Hombres que, por ejemplo, no trabajan nada, descuidan su hogar. Eso lo pudiéramos llamar un tipo de adulterio, pero escuchen esto. Si es el caso que está diciendo el hermano Arnaldo, la familia peligra, los niños peligran, esa persona debe separarse, pero no divorciarse todavía. Debemos ser lentos para eso.
Porque el divorcio ya hemos visto que la palabra del Señor nos dice que Él aborrece el divorcio, pero da salidas cuando la situación es intolerable, por adulterio y por abandono. Ahora, hay que tratar con esas personas, con esas parejas, estamos hablando de cristianos. Hay que tratar con esa pareja, porque puede ser, ¿verdad?, de que el Señor en su gracia, en su misericordia, obre en ese hombre, y puede ser en la mujer, porque puede ser que la mujer tenga ese mismo problema. Puede ser que esa mujer tenga un problema de ira terrible, ¿verdad? Y que verdaderamente cree que es cristiano y no lo es. Entonces uno tiene que tratar y tratar con esa persona. Es igual que el que está en el alcoholismo. Una pareja que está casada y el esposo o la esposa son alcohólicos y la persona ha tratado y son golpes y es descuido y es desprecio. Bueno, eso es un tipo de adulterio. Estás adulterando el matrimonio, aunque no estás en la relación sexual como tal. ¿Okay? No estás teniendo la relación sexual como tal. Entonces hay que proteger a esa persona y verdaderamente, ahora, no es como la relación sexual, o sea, el adulterio como tal, donde se trata y uno trata de salvar el matrimonio. La iglesia tiene que estar orando por ese pecado que incurrió ese hombre o esa mujer, ¿verdad? Y dar oportunidad. Y si hay arrepentimiento, tanto en esa situación, en ese caso, y si hay arrepentimiento genuino, hermanos, ¿ok? Esas parejas otra vez, porque yo he visto como el Señor puede, y lo ha hecho, sanar a parejas que están así de mal. Entonces, sí, eso es una situación muy válida, y yo pienso que esa persona debe separarse hasta que ese hombre, vamos a hablar el hombre en este momento, ese hombre cambie por protección, pero todavía no divorciarse. O sea, tenemos que ser bien lentos para eso, porque aunque también vuelvo y repito, haya cometido el acto sexual pecaminoso, todavía si hay perdón, la esposa lo perdona, él tiene o ella tiene un arrepentimiento genuino, entonces, hermanos, Dios puede sanar ese matrimonio. Ahora, y fíjense una cosa, porque hay muchas situaciones. Comete adulterio, vamos a suponer el hombre, comete adulterio. Ya le voy a dar la palabra, hermano. Comete adulterio. Se arrepiente, según se arrepiente y todo, y entra, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace. Claro, no hay un arrepentimiento genuino, verdaderamente. Arrepentimiento significa que tú tienes un dolor enorme por lo que tú hiciste y no lo quieres volver a hacer. ¿Sí? Entonces, ya ahí, verdaderamente, caso perdido. Si la mujer quiere seguir con él, bueno, el Señor ya le ha dado la libertad, ¿verdad? Para divorciarse en ese caso. Pero si ya quiere, y los pastores hemos tratado con esa persona, y la persona sigue engañando, entonces ahí no hay un arrepentimiento genuino. Jair. En este caso que hace que pregunta el hermano Arnaldo de dos creyentes, entonces se podría llevar a cabo la disciplina de la iglesia. Por supuesto. O sea, Por sería supuesto. ese un proceso correcto. Claro que sí. Y hasta por menos que eso. Hasta por menos. O sea, por ejemplo, un esposo que, siendo miembro, por supuesto, siendo miembro, los dos. Un esposo que incurre, vamos a suponer, no trabaja, no provee al hogar y tiene a la familia pasando trabajo. Y es miembro, es un asunto de disciplina. También hay que llamar la atención a ese hermano. Hermana. Sí, nosotros en la iglesia de nosotros tuvimos un caso de un matrimonio que la muchacha ya no toleraba más porque el marido ni se ocupaba de los hijos, eran del matrimonio, no se ocupaba de los hijos ni de la casa, no proveía nada, era un vago habitual y además la maltrataba de esta manera que le voy a decir. En primer lugar, que no le dedicaba atención ninguna. En segundo lugar, que a toda mujer que venía, era como flores y a ella como que era una cosa, ¿entiendes?
Entonces ya llegó el momento que dijo, no, ya no más, se separó. Y después el pastor de nosotros tuvo la disyuntiva, ¿no? Hasta que el Señor lo confrontó con la palabra de si casarla de nuevo, porque después apareció alguien que sí la valora y la respeta mucho, a ella y a sus hijos. Y entonces el pastor tuvo la disyuntiva, si casarla, si no casarla, si él estaba cometiendo pecado por hacer eso o no, hasta que el Señor lo confrontó con la palabra y el pastor decidió entonces casarlo y Claro. le pidió perdón delante de toda la iglesia y todo. Claro que sí, A los claro que sí. Y claro, tiene que haber un tiempo porque el divorcio, hermanos, eso es como una muerte. Eso es una muerte. O sea, tú estás de luto y tiene que pasar un tiempo, ¿verdad? Pero si esa hermana no es la culpable de lo que ha sucedido y se separan, ¿verdad? Se divorcian porque en el caso de ese señor, ¿verdad? No quiero decir tantas cosas, ¿verdad? Porque a veces se creen que son hombres, pero no son hombres verdaderos. No, y se habló mucho con él y se disciplinó, y etcétera. O era miembro, Era miembro de la iglesia. hay que excomulgarlo Sí, completamente fuera. sí, sí. Sí, completamente fuera. No, Es que la aplicación de la disciplina, como preguntaba el hermano, es la que va a traer a flote la postura de esa persona ante Dios. así es, hermano. Así es. Hermano Manuel tiene también una palabra. Un comentario y una pregunta. Sí, Pero primero quiero aclarar que estoy convencido que un cristiano solo puede tener una sola esposa. Y igual al revés. Pero cuando yo comencé a leer la Biblia hace 10 años atrás, me confundía primero a Timoteo. Yo tengo mis propias conclusiones, pero quiero escuchar las de ustedes. Y ahí Pablo, los requisitos de los ministros dice que uno de ellos debe ser marido de una sola mujer. Dije yo, entonces, ¿por qué nomás los ministros? Decía yo. ¿Por qué no dice todos los creyentes, solo una esposa? Entonces decía, quizás entonces solamente es para el ministro eso, y los demás podemos tener más esposas. Eso era cuando yo comenzaba a leer la Biblia. Ahora tengo mis sospechas a qué se refería, por qué lo dijo. Pero quiero escucharlos también ustedes, ¿por qué nomás dice los ministros? claro, tenemos que recordar que Primera de Timoteo es una carta pastoral y se la está escribiendo a un pastor, ¿ok? A la iglesia, cómo debe él conducirse en la iglesia. Claro, cuando nosotros vemos el contexto, ya lo leímos en Génesis, está hablando de toda la raza humana. Claro, entendemos que cuando no son cristianos, pues las personas pues hacen lo que les da la gana, pero el deseo de Dios es un solo hombre, esa es la ordenanza, el mandato del Señor, un solo hombre para una sola mujer y una sola mujer para un solo hombre. ¿Okay? Entonces ahí está hablando, usted está hablando en 1 de Timoteo capítulo 3, Sí. donde habla de los ministros y habla de los diáconos también. Tito también lo dice. Sí, Entonces, y sí, habla mi de los ministros y habla de ellos porque ellos deben ser el ejemplo a la grey de Dios. ¿Mm? O sea, empieza por nosotros, porque si yo tengo 2 o 3, entonces ¿qué va a pasar con ustedes? Sí. ¿Ves? Entonces yo tengo que dar el ejemplo primero, si no quedo descalificado completamente para ser ministro. Ujú. Entonces, mi conclusión mía era por qué en el tiempo que Pablo escribió eso a los ministros, vemos que los líderes en ese tiempo acostumbraban tener varias esposas. Y ahora los pastores son los ministros, los líderes de la iglesia. Quizá yo digo, ¿por qué Pablo escribió eso y no mencionó todo, sino solamente a los ministros? Quizás les estaba diciendo, ustedes como líderes no van a ser como los demás líderes de las naciones, que pueden tener varias esposas, sino que solamente tendrán una. Sí, bueno, nosotros tenemos que ver que la doctrina de la iglesia es para nosotros. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y esa es la doctrina para la iglesia. ¿Okay? Y esa es la regla para nosotros. O sea, Sí. y nos habla, y tenemos que también saber, hermano, cuando habla la palabra fornicación, que lo dice por todo el Nuevo Testamento, ya tenemos que entender que son relaciones sexuales sin casarse. ¿Okay? Y el apóstol Pablo, por ejemplo, donde hemos leído en 1 de Corintios, está hablándole al pueblo de Dios ahí en ese momento, a la iglesia de los Corintios en ese momento, y por ende a nosotros también. Y está hablando por causa de las fornicaciones, comienza el capítulo 7, que cada uno tenga su mujer y cada una tenga su propio marido. Sí. Ahí está.
Yo tengo claro todo eso, ahora le digo, eso fue cuando yo comenzaba a leer la Biblia, porque decía, ¿por qué solamente menciona a los ministros y no a toda la congregación? Pero entiendo ahora por qué. Sí. Solo quería escuchar a ustedes también cómo interpretan todo eso. Claro, hermano. Hermano. No, lo que quería agregar a eso es también, mirando que es una carta pastoral, es en el contexto histórico en que se está dando y cultural. Pablo le está hablando a judíos y estos judíos son ministros, o sea, añoran el ministerio, porque dice, el que añora obispado, buena obra desea. Y hay cualificaciones que Pablo está dando, y en esas cualificaciones él está diciendo que sean maridos de una sola mujer. Pues en el contexto cultural de Israel tenían varias mujeres, o sea, entonces él está diciendo, no, era un ministro de Cristo, debe tener una sola mujer. Hay un contexto cultural, hay un contexto histórico que se está dando, pero la carta es una carta pastoral. Sí, y los diáconos también Y los tienen la diáconos misma también tienen eso. responsabilidad. Entonces, esos son los requisitos, o sea, las cualificaciones para poder ser ministro de la Iglesia de Cristo. Pero eran judíos, eran ¿Por qué usted tiene razón? Por la cultura que viene del tiempo, que acostumbraban a tener varias esposas. Sí. Recuerda que el cristiano es apartado del mundo. Ellos no podían seguir las mismas prácticas que tenían en el judaísmo y que culturalmente, porque son nuevas criaturas en Cristo. Cristo le está enseñando la ley bien como esto. Entonces, Sí. por eso también. Gracias, hermano. El hermano José Alberto. Y ahorita para agregar a lo que decía el hermano, a modo de aplicación, ¿no?, de ese pasaje, es que todos somos ministros. Como parte, por ejemplo, algunos ministran en la iglesia, pero nosotros, como hombres, tenemos la responsabilidad de ministrar a nuestra familia. Y una parte de la aplicación de ese pasaje no solamente es para ellos, es para nosotros también. Porque realmente, y a ver, aparte de que hay pasajes que especifican que el hombre debe ser de una sola mujer y todo eso, pero en ese pasaje en específico, si se pudiera malinterpretar eso y decir, no, solamente son los ministros y nosotros qué, la aplicación de ese pasaje es que precisamente todos somos ministros. Correcto. Porque tenemos que ministrar a nuestra familia. Correcto. Gracias, hermano José Alberto. Y es así, hermano. Y otra vez, los ministros, por ejemplo, los ordenados, los pastores, los diáconos, ¿verdad?, ellos deben ser ejemplo, y como son ejemplos, pues deben modelar eso. La congregación tiene que ver que tienen ministros que siguen la palabra de Dios, ¿no? Pastor, el ser humano, nosotros somos, y es verdad que el hombre puede tomar esa decisión. Nosotros teníamos un hermano en la iglesia que, wow, ustedes lo veían, era una piedad, hermano. Por eso a veces los piadosos tengan cuidado. Ese hombre llegaba y cualquiera decía, oye, amonesta. Los hijos llegaban, no hablaban. Y llega un momento, un día así, y el hombre tiene una querida, lo descubren. Él lo confronta el pastor, la congregación se le disciplina. Y el argumento de él, para que ustedes vean, es que él decía que David, así como David, que tenía varias mujeres, que también la Biblia, que él podía tener varias mujeres. De hecho, él se llevó a disciplina, él no se arrepintió de nada, vino para aquí a Estados Unidos y siguió tras su mundo. Y lo curioso es que la hermana viene otra vez para acá y después aquí se casan, tienen otra vez su relación. No sé ahora qué ha sido de la vida de ellos, pero ese era el argumento que él decía, que David, así como David tuvo todas esas mujeres y David lo permitió, él también tiene derecho a tener otra mujer que no sea la de él. Entonces, Sí, y muchos se levantan sextas con ese. con esos con principios, esa- sí. sí. Copian de lo que hicieron, ¿entiendes? Sí, Hay sectas que tienen eso. Bueno, yo procedo de la primera iglesia bautista en mi pueblo, donde precisamente, lamentablemente, un hermano maestro de iglesia tenía ese mismo argumento. Cuando yo supe de sus relaciones con Estra, los redarguí en el mejor sentido de la palabra porque me sentía mal como mujer. Y me dice, mi hermana, si mira a David, que era de un corazón íntegro, al extremo que todavía cuando entré en la reforma me vi confrontada y le pedí a Dios, no entendía por qué David, siendo de un corazón íntegro, era de un corazón, o sea, tenía un corazón íntegro ante los ojos de Dios y era adúltero y llegó a ser asesino. Y, bueno, eso le doy gracias a Dios por la iglesia bautista reformada. Fue cuando entendí, porque lo escuché en una predicación por el que estaba en ese momento,
es que la Biblia tiene promesas, pero también tiene advertencias para que no caigamos en ellas. Porque la Biblia expone tanto la gracia de Dios como los pecados en los que el hombre, en sentido general, hombre, mujer, niño, lo que sea, puede caer producto de su propia concupiscencia, porque el mismo David, ¿por qué cayó en adulterio? No estaba en el lugar que debía estar. No sé si es primero o segunda de Samuel, creo que capítulo de algo así. Dice que cuando los reyes estaban en la guerra, que los reyes estaban siempre al frente de, y más él que era un guerrero y demostrado, se paseaba sobre el terrado, o sea que no estaba en el lugar que tenía que estar, como nosotros hoy, que debemos estar aquí. Quizás alguno no vino y está en un lugar que sea tentado, aunque la tentación puede estar en cualquier momento, pero es ahí donde tenemos que traer a la palabra a nuestra mente con la guía del Señor, y esa es nuestra oración a diario: líbranos de toda tentación, porque ya sabemos que la tentación no es pecado, pero sí podemos caer si no estamos en comunión con el Señor. Y esas son advertencias que Dios nos pone en la Biblia para no caer. Y si vemos a un hermano que está en tentación o que puede, y lo sabemos, debemos de redarguirlo, y si no nos hace caso, como dice la Biblia, exponerlo ante dos hermanos y si es posible llevarlo ante el pastor para que se tome las medidas que haya que tomar. Pero lo importante es la salvación del alma. Lo que más importa es que nuestra alma esté, y la de los hermanos, que sean miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, que es como debemos verlo, más que miembros de una congregación, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y debemos velar los unos a los otros por esa situación, por no caer en eso que la Biblia nos expone como una advertencia para que no caigamos en eso. Sí. Gracias por su comentario, hermana. Quisiera pasar a una tercera forma, ¿verdad? Que esto casi no se comenta, y no es el divorcio, sino es que donde ya la persona se separa, y es obvio decirlo, pero es la muerte, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo me casé y mi esposo o mi esposa falleció y entonces yo no me voy a casar, me quedo así porque ya yo me casé. Es increíble las cosas que suceden, pero la palabra de Dios siempre nos corrige con eso. Ya yo no me voy a casar, ¿ok? Esa persona puede volver a casarse si fallece su esposo o su esposa, ¿ok? Pero también que si se queda así, está bien, no peca, se queda más enfocado al Señor. Entonces, ¿dónde encontramos un pasaje bíblico ahí? 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero mire lo que dice después, con tal que sea en el Señor. O sea, no te vas a casar con alguien que no sea pueblo de Dios. Y ese punto ahí de lo que es el matrimonio, cuando te vas a casar y todo eso, ya sería ya en la semana que viene, porque ya no hay tiempo de hablar de eso. Ya lo vamos a estar enseñando la semana que viene. Pero entrando ahora sí en el párrafo 2, porque hablamos de todo esto que hablamos ahora no estaba ahí, hermanos. Por eso necesitamos como 2 horas en la escuela dominical. Pero entrando aquí un poquito y haciendo una breve introducción, vemos que en el matrimonio se cumplen 2 propósitos principales, ¿verdad? Sé que también está el compañerismo mutuo, pero aquí vemos 2 propósitos principales que nos habla la confesión, ¿verdad? Uno es la satisfacción sexual y el otro es la multiplicación de la raza humana. ¿Okay? No leí la parte de capítulo 2. Ok, vamos a leer el párrafo 2 del capítulo 25. Alguien que me lo lea, por favor, hermanos. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda del
esposo y esposa, Ujú. para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Ujú. Gracias. Entonces, vamos a hablar del punto de la satisfacción sexual. La palabra de Dios nos dice que para evitar el pecado, ¿no? O la satisfacción sexual pecaminosa, cada ser humano debe tener derecho al matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, Primera de Corintios 7, 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Okay? Dentro del matrimonio, mire lo que voy a decir. Dentro del matrimonio, las relaciones sexuales son obligatorias. A menos que haya alguna enfermedad que lo impida. Pero fuera del matrimonio son prohibidas. Ya te voy a dar, hermano. Son prohibidas. Dentro del matrimonio son obligatorias. O sea, usted se casó, eso es parte del matrimonio. Porque si no, entonces se hubiese quedado soltero o soltera. ¿Sí? Pero fuera del matrimonio están prohibidas. Vamos a ir a la palabra. 1 Corintios 7, versículos 3 y 4. Dice, ¿está ahí conmigo? Dice, el marido cumpla con la mujer el deber. Mira la palabra deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Ahora, si hay abstinencia, debe ser por mutuo acuerdo. ¿Para qué? Para dedicarse, como dice la palabra, sosegadamente a la oración. Pero después que oraron, te dice, voy a estar una semana en oración, en ayuno y oración. Y los dos están en acuerdo. Y están dedicados a la oración. Pero después, ¿qué dice la palabra? Volved a juntaos. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente a la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Ve? Quiere decir, la palabra dice que su cuerpo no le pertenece a usted, sino a su esposa. Y el cuerpo de su esposa le pertenece a usted. Claro, hermano, ahora usted no vaya a salir de aquí, ¿verdad? Y vaya a forzar a su esposa. No, estamos hablando en amor. Estamos hablando en comprensión. Hay momentos que las mujeres no se... Esto es un tema larguísimo, pero hay momentos que la mujer no se siente bien. Y si amamos, entonces nosotros debemos comprender. Y hay momentos que el hombre le pasa, porque tenemos que hablar del hombre y la mujer. Un día vamos a profundizar mucho más en este tema. Vamos al punto de la multiplicación de la raza humana. Perdón, hermano Yair, adelante. Respecto a la multiplicación de la raza humana, tengo una pregunta y ¿es legítimo o está bien abstenerse o usar métodos anticonceptivos para no tener hijos? Mi hermano, en ciertas formas sí, en cierta forma, pero eso sería un debate. Pero vamos a la palabra y ahorita hacemos un comentario de eso. Vamos a ver lo que dice el Señor en su palabra. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios ha mandado el matrimonio no solo para la satisfacción sexual, sino también para la multiplicación de la raza humana o del género humano legítimo. La voluntad de Dios es que cuando producimos, ¿será correcto decir? Los hijos. O sea, cuando los hijos... Procreamos, gracias hermano. Procreamos los hijos, para sea dentro del vínculo matrimonial. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Pero sabemos que muchos de nosotros hemos nacido fuera de eso. Nuestros padres tal vez no eran cristianos y todas esas cosas, pero estamos hablando que es la voluntad de Dios. Recuerde que cuando nosotros venimos al Señor, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, pero sí cuenta de aquí para adelante. De aquí para adelante sí cuenta. Entonces debemos recordar que la finalidad de la existencia del hombre es glorificar a Dios. En algunas cosas no, en todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Inclusive en eso también. Así que hermanos, miren, cuando el deseo sexual no está gobernado por este propósito, sin duda ha sido rebajado. Por este propósito de Dios, ha sido rebajado. Ahora, estoy diciendo que no solamente el sexo es porque yo entiendo, hermanos, que hay sextas, ¿verdad?, que piensan que solamente la relación sexual es para procrear hijos y más nada. Ellos piensan así, para procrear hijos, pero no satisfacción sexual. Es para las dos cosas, nos lo dice la palabra claramente. Ya lo hemos leído. ¿Okay? Es para las dos cosas, siempre y cuando esas dos personas estén casadas legítimamente. ¿Okay? No, un libro Ahora, Cantar de los Cantares es un libro poético, es un hombre dedicándole toda una poesía a su mujer. Hay mucha gente que parafrasean y dicen, no, ese es Cristo con la iglesia. No, eso es un hombre escribiéndole a su amada, a su esposa. Ahí el deleite se da cuenta que a modo de poesía, de lírica, es un hombre deleitándose en la relación con su esposa. Con su esposa. Y es algo hermoso y bendecido por Dios cuando es así de esa manera. Gracias, hermano. Ahora, este punto importante, ya estoy entrando con lo que habla nuestro hermano, estaba hablando nuestro hermano Jair. Debemos nosotros evaluar nuestros corazones y ver si los motivos son egoístas o hay motivos egoístas en nosotros, en nuestros corazones, cuando nosotros no queremos tener hijos cuando estamos casados. Y a veces pasa, no porque, por ejemplo, en el caso de la mujer, es que no quiero perder la figura. Hay esos casos, es que no quiero perder la figura. No, es que los niños, imagínate, yo no soporto, en mi casa eran 10, 15 niños, imagínate, y no había dinero y no había esto. Y entonces no tienen hijos por eso. Siendo cristiano, y si una pareja está sana, llega el momento en que Dios te da, los hijos son una bendición. Los hijos son una bendición, mis hermanos. Y más cuando nosotros criamos esos hijos en el camino del Señor, en amonestación del Señor y en la disciplina del Señor. Ellos son una bendición. Hermana. Nosotros nos toca ese caso muy de cerca. Porque después de la niña nosotros no pudimos tener más hijos porque tuve un embarazo ectópico, porque tomé malas decisiones antes de ser cristiana. Y después quisimos tener hijos y no pudimos. De hecho, en el 2019 perdí uno y en el 2021. Ahorita tengo muchas enfermedades y entonces el médico me sugirió que me debía cuidar. Yo incluso en mi conciencia, yo he estado pensando, ¿no? Y yo decía, ay Dios mío, estaré pecando contra ti. O sea, tomando esta decisión de protegerme por tal de no enfermarme, de que vuelva a perder otra barriga. Y entonces es doloroso para una mujer y hasta para el hombre, porque mi esposo también lo ha sufrido.
porque nos ilusionamos, queremos tener otro hijo. Ya yo tengo 43 años, no es lo mismo cuando yo tenía 23. Claro. Y tengo enfermedades que son muy malas. Entonces, a veces también digo, Señor, pero ¿y si salgo embarazada? Y bueno, me llevas cuando nace mi niño. O sea, se va a quedar así, que mi esposo se queda solo con el niño, etcétera. Todas esas cosas vienen a la cabeza de uno. Pero también digo, debo ser prudente. Y si el médico me está indicando cuidarme, debo protegerme para evitar cualquier mal. Ujú. Muy bien, es un buen ejemplo, ¿viste, hermano Yadir? O sea, hay momentos en los cuales tenemos que tomar esas precauciones y está bien y no estás pecando, mi hermana. No estás pecando, hermano. Sí, pero un momentico que el hermano le acerque el micrófono. Sí, yo he escuchado de que la mayoría de los anticonceptivos interrumpe el embarazo. Entonces, o sea, después de la concepción, interrumpen el embarazo. Entonces, pues sería asesinato, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Y también he entendido que los anticonceptivos, la mayoría, hacen daño al sistema hormonal de las mujeres. Entonces sería algo que tenemos que tener en cuenta también. ¿Sí? Bueno, o sea, lo primero que usted dijo es que, a ver si entendí bien, que los anticonceptivos es un asesinato. No, la mayoría de los anticonceptivos interrumpe el embarazo después de la concepción. Oh, ya. Sí. Entonces tendríamos que tener eso en cuenta. Ah, o sea, bueno, como sí. cristianos, digo. Sí. La mayoría no. Yo creo No que todos sí los hay. anticonceptivos, Creo sí. que sí hay, pero... Y la otra es que entiendo yo que le hace daño al sistema hormonal de las mujeres. De las mujeres, sí. Entonces, Sí. También tenemos que, como usted dijo, medir nuestros corazones, ¿verdad? Porque claro que estamos en una nueva generación donde dan libertad a la mujer, a la familia, el quererse llenarse uno mismo, que uno se olvida de su vida por cuidar a los hijos, pero Dios nos ha mandado ¿verdad?, a multiplicar la tierra. Bueno, no estoy diciendo que tengan 10 hijos y no los podemos mantener, pero sí que midamos nuestros corazones el por qué no queremos tener hijos. Si es porque me va a arruinar la vida, no voy a poder ir de vacaciones, no voy a poder ser la profesional que quiero ser, ahí es cuando creo que tenemos que ser transparentes con el Señor y tomar decisiones que de verdad sean cristianas, que reflejen que Cristo, o sea, vive en nosotros. Sí, es correcto. Sí, porque yo escucho por todos lados. Me acabo de operar, no voy a perder mi operación, Sí. no voy a poder salir de vacaciones, no, o sea, eso no es un motivo para no tener un hijo. Correcto. Y aparte, Dios es tan poderoso que permitió que la mujer solamente se pueda embarazar en 5 días del mes. Entonces, creo que o sea, la biología no se equivoca y por experiencia personal, yo llegué a no embarazarme sin cuidarme, porque nada más se puede embarazar la mujer en 5 días, es cuando ovula. Todos los demás no se puede embarazar. Entonces, hay maneras, si uno quiere, hay maneras de hacerlo. ¿Verdad? Claro, de hacerlo de una manera natural, dice usted, sí, que no diferimos en afecte la opiniones, salud de la mujer. Pero está bien, hermano, nada más, perdón, pastor, nada más medir por qué no queremos embarazarnos. En este caso, la hermana, pues, claro, está en riesgo su salud, ver lo que a ella le convenga, pero, por decir en mi caso, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo por qué no quiero tener más hijos? ¿Sí me explico? Exactamente. Ajá. Sí, hay Sí, que ser sabios y pasa medir. en los matrimonios jóvenes, en los matrimonios que son profesionales, que quieren irse de viaje, quieren ellos tener perros en vez de hijos. Sí, entonces, eso está pasando mucho, que quieren tener perros en vez de hijos. Pastor, sus carriolas. Yo vi a una señora pasando y dije, me paré y dije, ay, porque cruzó y era un perro en una carriola. Wow. De verdad. Sí. Y yo me quedé asombrada, dije, ¿hasta dónde hemos llegado? Sí. Sí, ese es un tema bastante, pero también tenemos que entender que hay momentos en que el matrimonio, ellos se casan, pero tienen metas. Y ellos dicen, ok, vamos a aguantarnos de una manera saludable
como está diciendo la hermana, porque, bueno, quiero terminar mi carrera, porque imagínate, nos enamoramos jovencitos, vamos a ser sinceros. Sí, nos enamoramos jovencitos y después, ¿qué sucede? Que ese amor, ahí hay pasión, mejor, la palabra dice, es mejor casarse que estarse quemando. Y cuando dice quemando, es morirse de pasión y caer entonces en pecado, mejor cásate. Y entonces siguen adelante casados y dicen, ok, yo voy a terminar mi carrera. Bueno, termina la mujer, el hombre terminan su carrera para dar un mejor bienestar. Miren la sociedad en la cual vivimos hoy en día, demanda mucho. Terminan su carrera y entonces empiezan a tener sus hijos. Yo no veo que eso sea un propósito egoísta. Ahora, lo que está diciendo la hermana, sí, que si por el cuerpo, que si por esto, que si por lo otro, ya eso se sale, o no voy a tener hijos por esto. O sea, tú no mandas en tu cuerpo, tú no mandas, esto es de Dios, y si eres cristiano, esto es de Dios, este cuerpo es de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo sé que hay más comentarios, se nos ha ido 11 minutos, y vamos a... a menos que alguien tenga algo, que no quiero que se vayan así con esa duda fuerte. No, todos estamos claros en todo. ¿Sí? Qué bien. Bueno, quiero saludar allá a los hermanos Nartel y Marisol. Qué bueno que están aquí. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta clase, gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, por tu palabra, Señor, por tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ella, a atesorarla, Señor, en nuestros corazones y ponerla en práctica en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.